Hola, antes de pasar a hablar sobre otras funciones especiales, vamos a terminar el tema que hemos venido desarrollando en estas lecciones, hablando todavía de las funciones de Bessel, y lo que vamos a ver es que hay otra forma, por supuesto, de hallar las funciones de Bessel. Digo por supuesto porque sería muy raro que hubiese un solo enfoque para obtener estas funciones. Ya en las primeras lecciones, en la primera y la segunda en particular, se señaló que aunque las funciones de Bessel se definen básicamente a través de una ecuación diferencial ordinaria, lo que vimos es que esa ecuación no se necesita resolver utilizando las técnicas usuales para resolver ecuaciones diferenciales, por ejemplo las series, sino que la expresión en serie, que en particular obtuvimos en la lección número 2, se obtuvo a partir de otras propiedades que podríamos llamar más geométricas. El enfoque que vamos a seguir en esta lección es algo diferente, aunque por supuesto va a existir una conexión muy cercana con lo que ya vimos en las primeras lecciones. Y la ventaja del método que vamos a tratar a continuación es que se puede extender para otros ejemplos, como veremos más adelante. Tal como hicimos en las primeras lecciones, lo que vamos a hacer es partir de la ecuación de Laplace en el espacio euclidiano tridimensional. Ya sabemos que tiene esta forma, esta ecuación, y algo que no se ha recalcado es que esta ecuación se puede resolver fácilmente en coordenadas cartesianas. De hecho, en esas coordenadas ya sabemos que el laplaciano tiene esta forma muy sencilla, y esta ecuación parcial se puede resolver también por separación de variables, y lo que ya vimos en las primeras lecciones es que en coordenadas cilíndricas la ecuación de Laplace tiene esta forma. Aquí r, θ y z son las coordenadas cilíndricas, y recordemos que la z de las coordenadas cilíndricas coincide con la z de las coordenadas cartesianas, cosa que vamos a aprovechar a continuación. Entonces, como decía, estas dos formas de expresar la ecuación de Laplace tienen la propiedad de que admiten soluciones separables. En el caso de las coordenadas cartesianas, vean que las coordenadas x, y, z no aparecen en forma explícita en la ecuación, y como ya hemos visto en los ejemplos tratados en las lecciones anteriores, si hay una solución separable, esa solución separable la podemos de una vez proponer como el producto de exponenciales, una para x, una para y una para z. Aquí lo que vamos a suponer es que la parte de la exponencial de z tiene aquí un exponente que vamos a suponer real, y en cambio las exponenciales para la x y la y vamos a pensar que son imaginarias puras. Aquí, como ya hemos visto, y espero que eso haya quedado claro, qué tipo de constante de separación utilizamos en cada una de estas funciones depende de las condiciones de frontera que tengamos que satisfacer. Aquí no estamos especificando algunas condiciones en particular, pero este es el caso que nos interesa para poder establecer fácilmente la conexión que queremos desarrollar enseguida. Estas tres constantes, K1, K2 y alfa, se supone que son reales. Si uno sustituye en la ecuación de Laplace, se ve que no son independientes entre sí, sino que K1 cuadrado más K2 cuadrado tiene que ser igual a alfa cuadrada. Eso quiere decir que de esas tres constantes, solamente hay dos de ellas que son independientes entre sí. La alfa se puede poner en función de K1 y K2, o cualquiera de estas K en función de las otras dos constantes. Como ya vimos en la primera lección, la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas admite soluciones separables, y aquí también podemos notar que en esta ecuación la única coordenada que aparece en forma explícita es la r, mientras que θ y z podemos decir que son ignorables, así es de que de nuevo las soluciones separables que admite esta ecuación tienen esta forma. Para θ y z, que son ignorables, simplemente desde un principio podemos proponer una exponencial. Aquí de nuevo el carácter de estas constantes depende de las condiciones de frontera, y en particular ya hemos insistido que para θ lo que regularmente uno exige
es que tengamos una función univaluada, y eso es lo que hace que aquí necesitemos una constante imaginaria, de tal forma que esta función sea una función periódica con periodo 2pi, si es que esta m es un número entero. Aquí alfa es una cantidad real, y lo que estamos suponiendo es que esta dependencia en z para la solución en cartesianas es la misma dependencia en z para la solución en coordenadas cilíndricas. Precisamente lo que queremos es poder comparar estas soluciones, y repito que aquí tengamos una constante real o imaginaria pura depende de las condiciones iniciales que tengamos que satisfacer. Notemos también que en este caso hay también dos constantes de separación independientes, que son la m y la alfa, mientras que alfa regularmente sería un número real arbitrario, positivo o negativo. M, como decía, tiene que ser un número entero para que tengamos una función univaluada, mientras que de esas constantes, en principio, dos de ellas que podemos escoger en forma arbitraria, pues podrían ser números reales arbitrarios. Entonces tenemos dos constantes de separación en cada caso, pero hay una diferencia curiosa, y es que esta constante toma valores discretos, 0, más 1, menos 1, más 2, menos 2, etc. Mientras que las demás constantes toman un continuo de valores, digamos en todo el eje real en principio. Bien, ahora, a diferencia de lo que ocurre con esta solución, que involucra solo funciones elementales, ya sea exponenciales, senos, cosenos o senos y cosenos hiperbólicos, que equivale a lo que tenemos aquí, en el caso de la solución en términos de las coordenadas cilíndricas, precisamente lo que obtenemos es una función especial. Mientras que estas exponenciales o los senos y cosenos son funciones elementales que conocemos muy bien, aquí justamente todo esto es interesante porque involucra a una función especial, que es la única que hemos venido tratando prácticamente, que es la función de Bessel. Aquí precisamente al sustituir esta solución en la ecuación diferencial, uno obtiene esta ecuación ordinaria para la r, como ya hemos visto y es fácil de comprobar. O si uno desarrolla esta derivada y multiplica por r cuadrada, esta ecuación se ve que es equivalente a esta otra que aparece aquí abajo, en donde podemos ver que, como ya se ha indicado antes, puede ser conveniente utilizar como variable adimensional independiente el producto alfa por r, y la solución va a depender solamente de esa combinación. Ahora, lo que tiene que ocurrir es que las soluciones que obtenemos, si pensamos en un problema físico, en términos de las coordenadas cartesianas o de las coordenadas cilíndricas, tienen que ser en algún sentido equivalentes. Es decir, no quiere eso significar que esta solución coincida con esta, sino que cualquier conjunto de soluciones debe de ser igualmente útil para expresar la solución general o la solución que corresponde a las condiciones de frontera que nos interesen. Entonces debe de existir alguna conexión entre unas soluciones y las otras. Y eso es justamente lo que aquí tenemos. Vean que el factor e a la alfa z, como es común, lo podemos omitir, es decir, simplemente proponemos que cualquier solución de esta clase, que involucraría también a este factor e al alfa z, tiene que ser una combinación de soluciones de esta otra clase. Como ya se insistió, la combinación que tenemos no es exactamente una combinación lineal, porque aquí lo que tenemos es una serie infinita. Entonces aquí no hablamos de combinaciones lineales, pero esto sería algo análogo a esto que conocemos en espacios de dimensión finita. Entonces, esta exponencial precisamente interesa que sea la misma función para que aquí la podamos omitir, y solamente nos concentramos en lo que ocurre en el plano cartesiano. Aquí x y y las podemos emplear como sustituto de r y θ y viceversa. Entonces aquí lo que tenemos es una relación entre funciones que están definidas en los puntos del plano cartesiano o del plano euclidiano, como ustedes gusten. Aquí lo único que falta es determinar cuáles son los coeficientes de esta especie de combinación lineal que estaríamos aquí proponiendo. Entonces, unas soluciones deben ser combinación de otras soluciones y viceversa. Cualquiera de estos dos conjuntos
debe de servirnos para expresar las soluciones del problema físico, geométrico, matemático, como ustedes gusten. Entonces podemos esperar que una relación de esta clase se satisfaga. Ahora, K1 y K2, como decía antes, son dos números reales arbitrarios. Los podemos ver como las componentes de un vector en el plano o las coordenadas cartesianas de un punto en el plano cartesiano. Pero en lugar de esas dos cantidades podemos utilizar equivalentemente esta magnitud, esta distancia alfa y este ángulo phi, de tal forma que K1 se puede sustituir por alfa coseno de phi y K2 sería alfa seno de phi. Entonces, en lugar de K1 y K2, precisamente podemos escribir alfa coseno de phi y alfa seno de phi. Vean que lo que esta figura representa, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, equivale a esta relación. La suma de cuadrados de los catetos tiene que ser el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, las dos constantes de separación que aquí tenemos se estarían sustituyendo por las constantes alfa y phi. En lugar de K1 y K2, tenemos alfa y phi en su lugar. Vean que aquí K1 y K2 ya se han eliminado. Pero por otra parte, esta X y Y, como decía, son las coordenadas cartesianas en el plano, si ustedes quieren, que se pueden expresar en términos de la R y θ, que son en este caso las coordenadas polares, que también están definidas en el plano. Por lo tanto, podemos escribir el lado izquierdo de esta relación, ya sea de esta forma o de esta otra. Sustituyo X como R coseno de θ y Y como R seno de θ, de tal forma que el producto alfa por R es común. Y esta combinación coseno-coseno más seno-seno, como sabemos, es el coseno de la diferencia de ángulos. Aquí no importa si tomamos θ menos phi o phi menos θ, porque el coseno es una función par, como bien sabemos. Así es de que esta relación que aquí estamos proponiendo desde un inicio equivaldría a esta igualdad, y aquí se ve justamente que ambos lados dependen de R solo a través de la combinación alfa R. Vean que esta variable adimensional es la misma que aparece aquí dentro. Y aquí algo que es importantísimo recalcar es que lo que queremos hacer ahora es precisamente encontrar una forma alternativa de expresar o de definir a las funciones de Bessel. Aquí tenemos esta ecuación diferencial y lo que vamos a hacer es imaginar que no nos acordamos de lo que hemos visto en las lecciones anteriores y lo que nos interesa es encontrar las soluciones de esta ecuación diferencial. Aunque, como ya se ha dicho, esta ecuación, siendo una ecuación de segundo orden, debiera tener dos soluciones linealmente independientes, pero debido a que hay una singularidad en R igual a 0, lo cual aquí se puede ver claramente, solamente habría una solución que es regular en el origen y a esa solución le llamamos J sub m. La m se debe a que esta ecuación depende del parámetro m. Si yo cambio este parámetro, si en lugar de 0 vale 100 o 254, es una ecuación diferencial diferente y espero que la solución sea algo diferente. Por eso es que aquí ponemos esta etiqueta. Vamos a hacer como si no conociéramos la solución, y aquí simplemente a la solución regular que nos interesa la denotamos de esta manera, adelantándonos a lo que ya se vio previamente, pero ahora vamos a ver cómo se puede obtener la expresión para esta función sin utilizar los resultados que ya vimos con anterioridad. Entonces esa es la idea, y lo que vamos a hacer es ahora aprovechar el hecho de que una exponencial como esta sabemos cómo desarrollarla en serie. Ya sabemos que la exponencial de lo que sea es la serie de 1 sobre k factorial por todo este argumento a la potencia k. Aquí separo el i alfa r de este coseno y ahora simplemente vamos escribiendo lo que se tiene de otras formas equivalentes. Entonces este coseno lo podemos escribir como e a la i θ menos phi más e a la menos i θ menos phi sobre 2 utilizando la fórmula de Euler. Todo esto está elevado a la potencia k. Este 2 lo podemos separar y reunir con esta otra combinación de factores que está también elevado a esa misma potencia. Y aquí tenemos un binomio a una potencia finita, k. Entonces eso, de acuerdo con la fórmula elemental del binomio, se puede escribir así. Entonces simplemente este que está aquí es el coeficiente binomial k en n.
Y ahora tenemos aquí la opción de elevar esto a la potencia n y esto a la potencia k menos n, o al revés. La suma es conmutativa, así es de que es totalmente a nuestro gusto a cuál de estos dos términos le ponemos el exponente n o k menos n. Vamos a tomar las cosas de esta forma, y aquí por las propiedades de las exponenciales todo esto se puede reunir de esta manera, como se puede ver fácilmente. K factorial se puede eliminar y lo que nos queda es por una parte una serie infinita y por este lado una suma finita. Entonces lo que tenemos es una serie donde el índice corre desde 0 hasta infinito, hasta k, y para cada valor de k la n corre desde 0 hasta k. Y simplificando, esto es lo que obtenemos. Ahora lo que va a ser conveniente es llevar esta expresión a algo parecido a lo que teníamos aquí en un principio, es decir, que nos quede e a la i m teta. Aquí tenemos e a la i teta, pero entonces lo que hay que hacer es que a esta combinación de índices, k y n, que son aquí las variables de suma, a esta combinación le vamos a llamar m, precisamente para que coincida con lo que tenemos aquí dado desde un inicio y que de esa forma nos permita reconocer, identificar qué cosa es la JM. Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar variables, o por lo menos una variable. A esta combinación le vamos a llamar m, y ahora tendríamos tres variables, k, n y m. Vamos a eliminar la k, y para eso tenemos que tener cuidado de ver cuáles son los límites en las sumas o sobre qué valores tienen que correr las variables de suma que tendríamos ahora. Y eso se puede hacer cómodamente mediante este método gráfico. Entonces aquí lo que interesa es que la k, que está aquí como la variable en el eje horizontal, puede tomar valores de 0 hasta infinito. Entonces la k puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Solamente valores enteros mayores que 0, mayores o iguales que 0. Y para cada valor de la k, la n corre de 0 hasta k. Entonces, por ejemplo, cuando la k vale 0, la n solamente puede ser 0, pero cuando la k vale 1, la n puede ser 0 o 1. Cuando la k vale 2, la n puede ser 0, 1, 2. Cuando la k vale 3, la n puede ser 0, 1, 2, 3, y así. Podemos seguir, y lo que podemos ver es que los puntos que se encuentran en la mitad del primer cuadrante, todos estos puntitos que forman una red con un espaciamiento de una unidad, cada puntito negro que aquí se ve, va a corresponder a un término de esta serie. Entonces lo que tenemos que hacer es que si cambiamos de variables, pues asegurarnos que con las nuevas variables estemos recorriendo todos estos puntitos una sola vez, para que la suma que tenemos en esta forma original sea equivalente a lo que obtenemos una vez que hacemos el cambio de variable. Bien, entonces lo que se puede ver de la gráfica que aquí he representado, bueno, vean que mientras que la k y la n son los valores que estamos aquí escogiendo sobre los ejes, la m también tiene un significado gráfico. La m corresponde a está relacionada pues con la ordenada al origen de cada una de estas rectas. Es decir, por ejemplo, los puntos de este plano en donde la m vale 0 son los que se encuentran sobre esta recta que tiene pendiente 1/2. Los puntos que se encuentran sobre esta otra recta también de pendiente 1/2, que pasan por el punto 1, 1, van a corresponder a un valor de m igual a menos 1. Y es fácil ver que así es. Este punto decía tiene k y n igual a 1. Si aquí sustituyo k y n igual a 1, la m vale menos 1. En cambio, este punto que tiene k igual a 1 y n igual a 0 va a corresponder a m igual a 1, y todos los que se encuentren sobre esta misma recta van a tener ese valor común de la m. Entonces, aquí de este diagrama se ve que la m puede ser 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, y como eso se extiende hasta el infinito, podemos ver que la m va a tomar todos los valores entre menos infinito y más infinito, pero siempre valores enteros, lo mismo que pasaba con la k y con la n. Ahora, lo que necesitamos ver es que si eliminamos la k y conservamos la n tenemos que ver
sobre qué rango de valores tiene que correr, como dije, para que estemos incluyendo todos los puntos color negro que aquí se ven, y solo ellos, y sin que nos falte alguno. Bien, entonces lo que se puede ver es que, por ejemplo, para estas rectas en color rojo, para cada valor de la m, cuando la m vale 0, 1, 2, 3, 4, la n siempre comienza en 0. Vean que estas rectas comienzan aquí en 0 y la n va saltando de 0 a 1 a 2 y así continúa hasta el infinito. Recuerden que esta figura se extiende indefinidamente. Pero cuando la m es negativa, por ejemplo, cuando la m vale menos 1, la n no comienza desde 0, sino que aquí comenzamos desde n igual a 1. Cuando la m vale menos 2, que es lo que ocurre sobre esta recta, la n comienza siendo 2 y así hay cierta regularidad. Lo malo es que tendríamos que distinguir entre valores de m, 0, 1, 2, 3, en donde la n comienza desde 0, de aquellos puntos que corresponden a m's negativas, en donde la n no comienza desde 0. Pero no hay problema. Si hacemos que comience desde 0 la n, lo que va a ocurrir es que para esos puntos que estaríamos agregando, es decir, extendamos esta recta que llegue hasta aquí, para que la n comience desde 0. Este punto, por ejemplo, tendría n igual a 0 y k igual a menos 1. Entonces, o también este punto tendría m igual a menos 1 y n igual a 0. Entonces, si la m vale menos 1 y la n vale 0, aquí nos queda un menos 1 factorial. Y lo que hay que utilizar es que los factoriales de números enteros negativos vale infinito. Dicho de otra manera, lo que va a ocurrir es que 1 entre menos 1 factorial es 0, lo mismo que 1 entre menos 2 factorial, lo mismo que 1 entre menos 3 factorial, etc. Podemos ver que esa relación es consistente simplemente recordando esto. Por ejemplo, 1 factorial, bueno, en general ya sabemos que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Por lo tanto, n menos 1 factorial es lo mismo que n factorial sobre n. O, si tomamos el inverso, 1 sobre n menos 1 factorial es igual a n sobre n factorial. Por ejemplo, si tomamos n igual a 0, del lado derecho va a quedarnos 0 sobre 0 factorial. El factorial de 0 es 1. Entonces aquí tendríamos 0 simplemente. Entonces del lado izquierdo, si la n vale 0, nos queda precisamente 1 entre menos 1 factorial, que, repito, para que haya consistencia con esta relación básica, habría que definirlo como 0. Y de la misma manera, dándole otros valores a la n, podemos ver que estas relaciones son consistentes. Entonces los términos que estaríamos agregando, que corresponden a prolongar estas rectas hasta llegar al eje horizontal, en esos términos lo que contribuyen es 0, porque tendríamos aquí en el denominador los factoriales de números enteros negativos, así es de que eso conviene para que en todos los casos la n comience desde 0. Entonces, ya con eso tomado en cuenta, la n factorial aquí está, k menos n, de aquí se puede ver, si a la k le restamos n, nos queda m más n, que es esto. En lugar de la k ponemos m más 2n, y precisamente esta combinación la hemos definido como la m. Entonces, eso es lo que queda, y aquí la única parte delicada es que al hacer este cambio tenemos que ver cómo quedan los límites en las sumas, algo muy parecido a lo que hacemos en una integral sencilla o en una integral múltiple, donde un cambio de variables está acompañado normalmente por un cambio en la región de integración. Aquí lo que estamos haciendo pues precisamente es ver esta región, cómo se describe en términos de estas otras variables. Lo que sigue ahora es algo muy sencillo, ya la parte interesante ya pasó, lo que sigue es bastante más elemental. Aquí separamos este i a la m, aquí está. El i a la 2n es lo mismo que i cuadrada a la n, que nos da un menos 1 a la n. Esta combinación alfa r sobre 2 la podemos dejar tal como aquí aparece. Y esos factoriales aquí también se reúnen
lo que no depende de la n puede salir de esta suma, o de esta serie más bien. Entonces esto es lo que tenemos. Vean que esta exponencial la podemos separar de esta manera. Y entonces lo que andábamos buscando aquí ya lo hemos obtenido. Esta que tiene que ser una solución o parte de una solución de la ecuación de Laplace tendría que expresarse en términos de estas otras soluciones o parte de estas soluciones de la ecuación de Laplace. Y esto que está aquí es lo que habíamos llamado a sub n, los coeficientes indeterminados que teníamos previamente. Esto que depende nada más de r, pues tiene que ser entonces las funciones de Bessel que estamos aquí construyendo nuevamente por las exponenciales. Es decir, esta expresión es precisamente la que habíamos propuesto aquí desde un inicio, pero ahora ya tenemos identificado qué cosa tiene que ser este coeficiente y qué expresión le corresponde a estas funciones. Entonces, de esta manera, como ustedes pueden ver, estamos obteniendo la misma expresión en serie que habíamos obtenido previamente. Qué bueno que sea la misma. Y bueno, aquí simplemente el método ha sido algo diferente. Y en particular, esto que aquí se ha ilustrado con respecto a cómo tenemos que cambiar los límites de las sumas es bastante ilustrativo y en muchos casos puede utilizarse, particularmente en este tema de las funciones especiales. No es raro que uno tenga que hacer este tipo de procedimientos, así es de que este ejemplo creo que es bastante ilustrativo de lo que uno requiere. En particular, si uno escoge que esta phi sea pi sobre 2, eso nos conviene porque la i es lo mismo que, aquí hay que recordar, la i es e a la i pi sobre 2, de tal forma que con esa elección esos dos factores se van a cancelar y entonces lo que nos queda de un lado es que esto desaparece, solamente nos queda la serie con esto que es la jm de alfa r por e a la im teta. Del lado izquierdo, con la phi siendo pi sobre 2, desarrollamos este coseno, otra vez coseno, coseno, más seno, seno, y esto es lo que nos queda. Entonces es una relación bastante más compacta y conveniente, y una de las cosas en las que resulta conveniente esta relación es que ahora podemos invertir esta fórmula, así como estas que son parte de la solución separable en coordenadas cartesianas se puede expresar en términos de soluciones separables en coordenadas polares. Podemos hacer el proceso inverso y aquí lo que ustedes deben de reconocer es que lo que tenemos del lado derecho es en el fondo una serie de Fourier. Recuerden que esto equivale a senos y cosenos de m teta, entonces eso es lo que tenemos aquí, una serie de senos y cosenos, una serie de Fourier. Y para esos casos ya sabemos cómo la serie se puede invertir, es decir, podemos determinar los coeficientes simplemente aprovechando la ortogonalidad de estas funciones. En pocas palabras, lo que hacemos es multiplicar ambos lados de esta ecuación por e a la menos i n teta, donde n es otro número entero arbitrario. Integramos después sobre teta entre 0 y 2pi. Y suponemos que podemos intercambiar la serie con la integral, de tal forma que la integral de la serie sea la serie de las integrales. Esta integral es muy sencilla. Cuando m y n son iguales, esta exponencial vale 1 y la integral vale 2pi. Mientras que cuando m y n son distintos, la integral vale 0. Entonces, de esta suma infinita, solamente hay un término, aquel en el que la n y la m son iguales. Así es de que solamente tenemos esa contribución de esta suma infinita. Y de aquí se puede despejar la j sub n, que por lo tanto queda expresada de esta forma, pasando este factor al lado contrario. Esta exponencial, nuevamente utilizando la fórmula de Euler, se puede descomponer como un coseno de este argumento más i veces el seno de este argumento, pero como el lado izquierdo es una función real si alfa r es real, lo cual se puede ver de la expresión en serie que obtuvimos previamente, aquí se ve, si alfa r es real, todo esto es real. Entonces lo que tiene que ocurrir es que de la integral que aquí tenemos solamente debe sobrevivir la parte real, que es este coseno, y como ustedes deben de reconocer, esto es precisamente lo que habíamos obtenido anteriormente en la lección 2
como una representación integral para las funciones de Bessel de orden entero. Entonces tenemos aquí la forma integral y tenemos aquí dada anteriormente la expresión en serie para estas funciones. Como ya se indicó en la lección número 2, si ahora uno sustituye este índice m por un número real arbitrario o inclusive complejo, simplemente expresando este factorial en términos de la función gamma, todo esto tiene sentido para casos más generales y eso nos sirve para definir las funciones de Bessel en un caso más general, que es lo que ya hemos venido ilustrando en las lecciones pasadas. Como ejemplo de la utilidad de las expresiones que hemos obtenido, podemos ver cómo se pueden obtener fácilmente las relaciones de recurrencia para las funciones de Bessel, por lo menos para el caso de órdenes enteros nuevamente. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar este operador diferencial a ambos lados de esta ecuación que ya hemos establecido. Aquí quizá lo que puede parecer pues arbitrario o no totalmente explicado es por qué fijarnos en esta combinación, pero ya vimos en la lección 2 que esto corresponde justamente a la parcial con respecto a x más y veces la parcial con respecto a y. Entonces esta combinación que puede parecer extraña a primera vista en realidad tiene que ver con algo muy sencillo, y la razón por la que la parcial con respecto a x más y veces la parcial con respecto a y tiene alguna relevancia en todo esto es que, recuerden, este exponencial vino de algo de la forma e a la i k1x más i k2y, y cuando una exponencial como esa se deriva con respecto a x o con respecto a y, obtenemos la misma exponencial simplemente multiplicada por una constante. Y como las ecuaciones de las que estamos hablando son ecuaciones lineales y homogéneas, al multiplicar cualquier solución por una constante, seguimos teniendo una solución de la ecuación correspondiente. Entonces, eso, digamos, explica por qué podemos esperar algo útil al derivar con respecto a x y con respecto a y. Esta combinación tiene algo especial. Lo que tiene de especial es que precisamente aparece esta combinación, esta e a la i teta específicamente. Entonces, lo que hacemos es aplicar este operador, decía, a ambos lados. Del lado izquierdo, lo que va a ocurrir es que nos va a quedar este e a la i teta, aquí está. Y al derivar esta función, que es una exponencial, nos va a quedar la misma exponencial por la derivada del exponente. Cuando llevamos con respecto a r, pues queda un i alfa seno de teta, mientras que i sobre r, que aquí está, multiplica a la derivada con respecto a teta de este argumento, y eso nos da un i alfa r coseno de teta. Aquí podemos factorizar un menos alfa. Vean que aquí queda una i cuadrada, que es un menos alfa con esta alfa que está aquí. La r desaparece. Y este otro término se puede también incorporar simplemente agregando aquí un signo menos. Coseno de teta menos i seno de teta es e a la menos i teta. Así es de que eso nos muestra por qué esta combinación es útil. Esta combinación precisamente va a cancelar a este factor que aparece aquí a la izquierda. De tal forma que del lado izquierdo lo único que vamos a tener es menos alfa, que es esta constante, por esta exponencial nuevamente. Del lado derecho, al aplicar este operador a cada término de esta serie, lo que vamos a tener nuevamente es este exponencial que aquí está. Al derivar esta exponencial, tenemos nuevamente la misma exponencial, y cuando derivamos con respecto a r, la derivada solamente actúa sobre esta función que depende de r, y cuando derivamos con respecto a teta, baja un factor im, que con esta i nos lleva a un menos m sobre r, con la j sin derivar. Entonces, del lado izquierdo, lo que nos queda, decía, es menos alfa por esta exponencial, pero esa exponencial, otra vez, se puede expresar en términos de esta serie. Entonces, el lado izquierdo equivale a esta serie. Del lado derecho, lo único que se hace aquí es juntar estas dos exponenciales en uno. Y entonces lo que nos queda es que del lado izquierdo tenemos esta serie, que para poder compararla convenientemente con la de la derecha, hay que reconocer que aquí aparece por una parte e a la i m teta, mientras que aquí aparece e a la i m más 1 teta, lo cual se puede corregir, es decir, podemos forzar a que en ambos lados tengamos series
en donde aparece el mismo argumento. Aquí simplemente hacemos un cambio de variable. Donde quiera que aparezca la m, sustituimos por m más 1. Eso cambiaría los límites de la suma, sí, pero si estamos sumando desde menos infinito a más infinito, hacer el corrimiento de una unidad no debe de cambiar los valores en los límites de esta serie. Entonces, esta suma y esta suma indican exactamente lo mismo, como ustedes deben de reconocer, simplemente haciendo correr la m aquí o la m de este otro lado, se ve que es exactamente la misma serie. Y esto nos conviene porque entonces al comparar estas dos series, podemos darnos cuenta que para que esta igualdad se satisfaga para toda teta, es indispensable que lo que está aquí dentro de los corchetes coincida con menos alfa por esta jm más 1. Entonces de esta igualdad obtenemos una infinidad de ecuaciones. Esto que está aquí es una ecuación que es válida para cualquier valor de m. Aquí la m puede ser cualquier número entero. Así es de que, como decía, de lo que originalmente era una ecuación, obtenemos una infinidad de ecuaciones. Aquí la m puede ser menos 84, más 294, lo que sea. Esto se puede escribir de otra forma. Aquí, utilizando la regla de la cadena, esta derivada se puede escribir como la derivada de la j con respecto a su argumento por la derivada de su argumento con respecto a r, que es la alfa. Eso es lo único que hemos hecho de aquí para acá. Y ahora hacemos dos cosas. Por una parte, dividimos ambos lados entre alfa. Entonces, esta alfa desaparece de aquí, aparece aquí. Y después cambiamos la alfa r por otra variable x. Esta x ya no es la coordenada cartesiana x, sino simplemente es una variable que sustituye al producto alfa por r. Recuerden, este producto es adimensional. Esta x no es la coordenada cartesiana x que habíamos utilizado antes, sino simplemente es un nombre conveniente que hemos venido usando para esta combinación. De manera similar, ahora fijándonos en algo que corresponde no a la parcial con respecto a x más y veces la parcial con respecto a y, sino a la diferencia, la parcial con respecto a x menos y parcial con respecto a y. Aquí, donde quiera que aparece la y, hay un cambio de signo, y si uno repite los pasos que aquí hemos visto en detalle, lo que uno obtiene es una relación muy similar a la que tenemos de este lado, pero en lugar de que suba el índice, aquí baja el índice. Entonces, aquí tenemos una especie de operador de escalera, como se le llama en mecánica cuántica, donde pasamos de un peldaño al vecino hacia arriba o al vecino hacia abajo. Entonces, aquí pues esto ilustra lo que se puede hacer mediante las expresiones que aquí hemos obtenido. Y como ya se indicó en las lecciones pasadas, estas relaciones de recurrencia, que como hemos visto son útiles para obtener las relaciones de recurrencia para las funciones esféricas de Bessel, para las funciones de Neumann y para las funciones modificadas de Bessel. Bueno, estas que aquí estamos viendo para el caso de m entero, de hecho son válidas para un índice arbitrario, lo cual se puede comprobar fácilmente utilizando la serie que veíamos aquí previamente. Con esto concluyo esta lección, que sería un poquito más breve que las anteriores. Aquí pues el propósito era simplemente mostrar cómo se puede aplicar un método diferente para obtener las funciones de Bessel, que como dije, básicamente son soluciones de cierta ecuación diferencial, pero para resolver esa ecuación diferencial lo que hemos visto es que no necesitamos los métodos usuales para resolver ecuaciones diferenciales, sino que aquí hay otra técnica que se puede aplicar gracias a que estas funciones no son simplemente cualquier clase de funciones que inventamos, sino que tienen una relación directa, como hemos visto, con ecuaciones que son de relevancia en la geometría, en la física en particular. Más adelante veremos que para el estudio de las funciones de Legendre, algo similar a lo que hemos visto en esta lección se puede aplicar, y eso de nuevo nos permite construir esas funciones, y no solamente construir las funciones, sino que, como aquí hemos visto, establecer relaciones entre esas funciones. Es decir, aquí no estamos hablando de la solución de una ecuación, sino que estamos hablando de las soluciones de una familia de ecuaciones. Recuerden que cuando hablamos de la ecuación de Bessel, no estamos hablando de una ecuación, estamos hablando de una infinidad de ecuaciones, porque
el índice que aparece en la ecuación de Bessel puede ser cualquier número entero o cualquier número real o inclusive cualquier número complejo. Entonces, aquí pues concluye esta lección. Como siempre, espero que lo que aquí se presentó sea accesible y pues muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.